Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. Pues este fin de semana tuvo bastante movimiento político. Como ustedes saben, fue apresado Jorge Hank Ron en Tijuana. Hubo una gran concentración de perredistas, de simpatizantes de López Obrador en el Zócalo. Hay, digamos, una reavivación del periodo preelectoral con muchos temas, muchas preguntas. Pero también hemos tenido una grata sorpresa editorial. Fue presentado la semana pasada el libro de Jorge Castañeda, Mañana o Pasado, El misterio de los mexicanos, y tenemos al autor hoy. Bienvenido, Jorge. Carlos, gracias por invitarme. Entonces podemos hablar, yo creo que de las dos cosas. Empecemos por lo inmediato, la coyuntura, lo que pasó, que en algún sentido se puede vincular con algunos de los temas del libro, y luego podemos ya pasar con más cuidado, con más detalle, a la discusión de un libro que me parece importante, interesante y que vale la pena leer. Pues no sé si quieren empezar con quizá lo que más ruido ha hecho, que es lo de Jorge Hank. Bueno, yo creo que lo que sucedió el fin de semana es muy delicado por varias cuestiones. En primer lugar, porque hay un, diría yo, síndrome sexenal en donde se apunta a que en ocasiones las autoridades están dispuestas a brincarse los procedimientos con tal de brindar, digamos, un espectáculo. Estoy pensando en todas estas presentaciones que ha habido de delincuentes a los cuales se les presenta ya como culpables cuando no han sido sujetos ni siquiera a un proceso, o el propio antecedente que no corresponde a este sexenio del caso de Florence Cassés. De tal manera que hay como una cuestión allí de un sinsabor que tuvo un agravante hace 15 días cuando el secretario de Seguridad Pública Federal fue a recibir una condecoración a Colombia sin haber hecho el trámite correspondiente que corresponde a cualquier ciudadano. Entonces yo creo que esto gravita. La mala fama pública de Carlos Hank Ron, perdón, de Jorge Hank Ron, viene de lejos. Entonces resulta extraño que justo un mes antes de una elección en el Estado de México se proceda en contra de él. Ahora, yo digo, no niego que esto pueda haber sido producto del azar y que de verdad hayan existido estos informantes que se hayan acercado a miembros del ejército y que hayan comunicado que había un movimiento de armas y que todo haya sido tal y como la autoridad lo presenta. Pero el ambiente está de tal manera enrarecido que se ha prestado a múltiples interpretaciones, en el sentido de que es un golpe articulado en contra del candidato priista en el Estado de México y que, bueno, que esta es una acción que viene directamente de Los Pinos, cuando Los Pinos declara que el presidente no sabía. Es decir, genera bruma, genera ruido, ¿no? Ahora, sin duda genera bruma, genera ruido como generaría cualquier detención de un personaje con estos antecedentes, con esta vinculación con la clase política priista, con la reacción propia del PRI, que fue, digamos, muy de entrada, muy virulentamente de defensa, con lo que se había estado como percibiendo de que venía un golpe, como sucede en todas las elecciones, hay que decirlo, no es la primera vez que alrededor de un periodo electoral parecería que viene un golpe. Pero al mismo tiempo me parece que hay algo muy notable, que es el hecho mismo de que se haya procedido, a pesar de todo esto, si es que creemos en el rollo de que pudo haber sido una detención, digamos, producto de la... A mí sí me llama la atención que en una detención que hubiera sido orquestada fuera el ejército y no la Policía Federal, porque el ejército en general pues, se maneja con mucho más independencia de estas cosas. Ahora, y el tema de fondo yo creo que no lo podemos olvidar. Aún en una época electoral, un personaje que tiene 80 armas en su casa, pues habrá que ver el proceso mismo. Si bueno, pero es que con tanto animal que tiene ahí necesitaba muchos fusiles para cuidarse de ellos. También eso tiene sin duda. tigres de Bengala, elefantes, jirafas, de todo. Ahora, hay una cuestión procedimental que hasta el momento en que estamos haciendo este programa no ha quedado del todo clara, que es, digamos, vamos a recordar cómo debieron de haber sido los pasos. Hay dos vías, una vía en la cual hay una averiguación previa, que debería tener un número, que no conocemos hasta este momento. Esta averiguación previa puede dar sustento a que el MP solicite la intervención del ejército, pero tiene que haber una solicitud.
que tampoco hemos visto. Tiene que haber una solicitud del MP para que un juez libere una orden de cateo, que tampoco hemos visto. Y por supuesto, bueno, pues la detención en sí misma tiene que apegarse al debido proceso. Entonces hay como vacíos que no fueron cubiertos. La otra opción es que hubiera sido infragante, es decir, que hubiera habido una acción de fuego en la cual se hubiera procedido en contra de la persona que en este momento, de Jorge Ron, que se encuentra detenido. Pero pues resulta que tampoco se da así, entonces el arsenal pues no se estaba disparando solo, entonces ahí hay una discusión jurídica, ¿no? A mí me parece que sí tendríamos que exigirle al gobierno federal que demuestre que se condujo escrupulosamente, que fue una investigación apegada a la ley. Ahora, de cualquier manera, tenemos, como decías, información limitada hasta este momento, pero lo que sí es muy claro es esto que sugería Carlos hace un momento, es, digamos, este anzuelo que con mucha facilidad los priistas como corporación muerden al decir de inmediato, esto se trata de una cacería electoral, de lo que se trata es de tratar de exhibirnos, y eso de alguna manera lo que está planteando es una especie de fraternidad en el crimen. Yo creo que lo que plantea la clase política priista es, nos tocan a uno de los nuestros y nos están tocando a todos. No hay una exigencia para decir, desde luego, cúmplase la ley, pero demuestre su inocencia el señor Hank. Ahí me parece que el PRI reacciona con gran torpeza y que sí se muestra ante la ciudadanía como un grupo que tiene una gran capacidad de cohesionarse para defender su impunidad. Entonces, pues vamos a ver cómo reacciona el PRI, de qué manera se adapta a estas cosas, que exijan desde luego legalidad, pero no solamente al gobierno federal, sino también a los suyos, ¿no? Y hay un tema adicional que es, se le puede criticar muchas cosas al gobierno y al PAN, pero cacería de brujas, digamos, en 10 años, 11 años de gobierno, pues no ha habido un político priista o panista o perredista, para el caso importante, en la cárcel. Es decir, no estamos... Cosa que se les puede reclamar, ¿eh? Se les puede reclamar lo contrario, es uno de los temas que tú Sí, tienes claro. en tu libro claramente. Hay una discusión respecto a eso Sí, en el pero cambio de la yo creo, transición. Carlos, que en este caso, digo, yo tengo la esperanza, no me consta ni mucho menos, que esto sea el arranque de una estrategia electoral de Felipe Calderón y del PAN y de quien vaya a ser su candidato o candidata, de tratar de recordarle a la sociedad qué es el PRI. ¿No te parece tarde? No, Es decir, no. digamos, Yo no lo haría, en no lo donde hubiera hecho claramente- antes, Jesús. donde claramente, como tú lo planteas en términos de esperanza, de que eso sea una plataforma electoral, pues me parece que eso también tiene una pues, legitimidad muy cuestionable, ¿no? Es que antes se llevan olvida, ¿eh? 9 años No, eso sí, no, no, ejerciendo el como poder. estrategia electoral para el 2012, no como estrategia de gobierno, de proyecto, no. Yo me refiero exclusivamente a de qué manera se puede ganar el 2012. A mí sí me parece que la mejor manera es pegarle al PRI y embarrarlo como corrupto y narco para obligar a Peña Nieto, o bien, como dices tú, a cohesionarse con los demás, o bien a deslindarse, en cuyo caso se dividen. A mí parece que es una estrategia absolutamente Ahora yo eficaz. creo que puede ser una estrategia eficaz, habrá que verlo. No resultó el desafuero una estrategia eficaz y en su momento se justificó por ello. Pero yo iría un paso atrás. Supongamos que es por razones electorales, pero que los señores son delincuentes. Supongamos que fuera el caso. Pues yo creo que así se construyen las democracias, digamos. Se construyen también aprovechando la contienda electoral para decir, Yo creo que estos sí, son yo de creo que estos sí, tipos y son estos son del delincuentes, desde luego otro. que se les persiga. Por eso. Ahora, Me creo- molesta que no se les haya perseguido antes. Me ¿no? molesta muchísimo, pero me molestaría más que no se hiciera, Sí. porque va a haber una competencia electoral. sí. Porque de hecho ha habido como ese run, si haces algo antes de una elección, y como siempre hay elecciones en México, recordemos, todos los años hay un proceso electoral importante. Yo creo que eso nos da una pista interesante sobre uno de los puntos que planteas en este libro y también en el otro libro que hablaba sobre el sexenio de Fox, que es el hecho de que sí vivimos un cambio político en México muy importante, sí cambiamos de régimen político, pero no tuvimos nosotros realmente una sacudida más allá de el partido político que habita en una casa, ¿no? Es decir, quizás sí tenía sentido esto que tú defendiste en el gobierno de Fox,
pues de ver qué había en el expediente priista y un poco se prefirió el consenso, ¿no? Bueno, fue una lucha que dimos sobre todo Adolfo Aguilar y yo, principalmente contra Santiago Krill y Alfonso Durazo, pero claro, ellos tenían el apoyo de los poderes fácticos y tácitamente de Hacienda, y nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo de opinión pública o de la base electoral de Fox y del PAN, y perdimos. Y más que Adolfo, incluso perdí yo porque pues, tenía más cercanía en ese momento por razones burocráticas con Fox que Adolfo, y pues nunca pude ganarle esa discusión, sobre todo a Santiago. Ahora, para ser honestos, Fox tenía buenas razones también para no hacerme caso, que era que el empresariado le estaba friegue. No haga solas. Lo último que necesitamos es alternancia más crisis financiera transaccional. Entonces, no haga solas, lleva la fiesta en paz y ya después vemos. Y claro, Había el también después nunca llegó. También había números. El PRI seguía siendo un partido muy poderoso y el gobierno panista necesitaba llegar a acuerdos con el PRI. Pero tampoco se pudo, Jesús. Que Y no lo los lograron. Esa discutimos, era un los poco esa cuatro expectativa. estuvimos en distintos momentos en Los Pinos discutiendo estos temas con Fox, estando yo en el gobierno y después también. Y pues la verdad son dos lados de la discusión muy difíciles. Yo sigo estando convencido que había que haber roto, pero entiendo las razones que pudo haber Yo creo habido que hay que para no subrayar lo que hacerlo. dice el libro. Habría que haber roto con las ilegalidades del pasado, que no es lo mismo que una cacería de brujas, porque luego se entiende mal. Tú no estabas por perseguir, sino a quienes hubieran violado la ley. Sí, pero es un poquito, ¿cómo decir? Iluso el argumento, Carlos, porque o los buscas o no los buscas. Lo que siempre contestaba Fox era, si los encuentran, yo voy sobre ellos. Pues sí, pues no los van a encontrar si no los buscas. Y la manera de buscarlos es, pues te haces tu lista y te pones a investigar a 100, y de esos 100, pues va a haber 10 que sí, 90 que no. Pero tienes que hacer la lista de los 100. Si no la haces, no los vas a encontrar. Y Fox tenía algo de razón cuando decía que ¿quién soy yo para hacer esa primera lista de 100? Y después surge también un asunto que ha señalado Héctor Aguilar Camín en varias ocasiones, que es toda esta ilegalidad acumulada. Es decir, el número de denuncias que se presentan ante la Procuraduría General de la República o ante las estatales es enorme. Sin embargo, todos sabemos que las procuradurías seleccionan solo un número muy menor de denuncias que pues están allí como en trámite. ¿Cuándo se les tramita? Eso depende de la voluntad del titular, lo cual, digamos, traslada la discrecionalidad a un asunto que no es menor, y es que hay tiempos para tratar asuntos diferentes, y no solo lo han vivido personas, muy probablemente los televidentes que nos están viendo deben decir, sí, yo conozco un caso donde estuvo 3 años y nunca hicieron nada, o conozco un caso donde al 4º año de pronto procedieron. En casos, por ejemplo, institucionales, cuando la UNAM presentó en el conflicto larguísimo de los 8 o 9 meses de la toma, cientos de denuncias en contra de una serie de personas, no hubo una acción, ¿no? ¿Y por qué no hubo una acción? Bueno, pues porque la autoridad decidió que no era el momento adecuado para proceder en contra de los delincuentes, lo cual nos lleva de nuevo a lo del libro. Es una ilegalidad todavía llena de baches, de contrechuras, de malformaciones, ¿no? Sociales, Pues, la autoridad, si al señor Hank Ron le encontrara un armamento, debió de haber procedido en automático, y no deberíamos ni siquiera estarnos cuestionando el asunto, porque debía ser como un acto reflejo. Hubo motivos para proceder y se procedió a pesar de que no es a pesar de que es un momento políticamente incómodo, inadecuado, ¿no? Pero entonces, como no es así el asunto, Como históricamente no ha sido históricamente No no ha ha sido sido. así. Entonces, bueno, la sospecha de que al fin y al cabo puede haber cierta manipulación de la acción penal, ¿no? Y de hecho esa discrecionalidad está en parte para eso, fue diseñada para eso, está dentro de las propias reglas para poder tomar esas decisiones. Pero digamos, yendo un poco al tema del libro, digamos, la construcción de un régimen de legalidad tiene ahí un riesgo muy grave, que sea la legalidad usada por los que están en este momento arriba en contra de quienes han sido desplazados. En ese sentido, no hay una pedagogía de la legalidad, sino de la venganza.
o el darle el golpe Sí. para que no llegue el adversario político. Absolutamente. En ese sentido puede ser contraproducente, a lo mejor eficaz para los fines de un partido político, del gobierno, pero me parece que lo que habría que cuidar es que no sea ese uso de la legalidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay como dos equilibrios posibles en las élites. Una es decir, tú, aunque yo viole la ley, tú no me persigues para que no parezca venganza. Y yo no te voy a perseguir a ti, aunque tú violes la ley. Que parece que es el equilibrio en el que estamos, que todos se conocen las colas que traen ahí y mejor no se mueven. El otro, el que es más normal o el más deseable en las democracias, es que sí se persiguen. Tú lees El País y claro que los del PP sienten que es una venganza política del No, PSOE. el argumento político siempre lo vas a Siempre esgrimir, está. siempre. Me están persiguiendo políticamente, pues digo, desde Pero los dos se Strauss-Kahn persiguen. hasta... Los dos todos Cualquiera, se pues, persiguen o sea. y eso obliga a todos a cuidarse. Cuando nadie se persigue, pues vives en el mundo de la impunidad. Yo creo que el equilibrio se puede construir desde el otro lado, que es un poco como yo entiendo Bueno, la pues, lógica ser del libro. Una esperanza. Ahora, la legalidad siempre es muy complicada porque en un país que lleva una historia de tanta simulación con respecto a la ley, ¿dónde empieces es incómodo? Si empiezas con No los hay buen lugar. ambulantes, ¿por qué con los Exacto. ambulantes? Si empiezas con los evasores, terrorismo fiscal. Pero por algún lado y ahí tienes que había, empezar. yo creo que esa es, digamos, la gran pista que se le fue al gobierno de Vicente Fox. Si había un momento para ser implacable con la legalidad en todos los ámbitos, con los que iban a invadir el rancho del presidente y, digamos, El aeropuerto. que pudo El haber aeropuerto. sido parejo, esa era la gran oportunidad histórica de Fox. Yo creo que ese es el tren que se le fue al gobierno de Vicente Fox. Pero no, que no lo tenía podías esa hacer sin oportunidad. pleito con el PRI. Bueno, Jesús. No había cómo. Yo creo que No, esa, no desde había luego cómo. que había que asumir el costo del pleito, pero ese era el momento en donde pudo haber tenido una legitimidad sí. plena. Así es. Digamos, el encantamiento con la alternancia que hubo en México en el 2000 es un episodio que no se vuelve a repetir. Y ese ya se nos fue, ¿no? Entonces creo que para mí la pavimentar... decisión clave era romper o no con el pasado y con el PRI, de lo cual se derivaba lo demás. Tú podías anteponer otras consideraciones en la secuencia o incluso públicamente, pero en el fondo era esa la decisión, sí o no. Bueno, creo que tenemos que hacer aquí una pausa. Regresamos muy pronto y nos vamos a meter a hablar con Jorge Castañeda de este libro, mañana o pasado, un libro que acaba de ser publicado y que está entre los libros más vendidos en estos días de Amazon. Ahora platicamos de él. Bueno, estamos aquí platicando con Jorge Castañeda sobre un texto que de alguna manera recupera una larga tradición mexicana, la del ensayo, que nos llevaría al siglo XIX, nos llevaría estoy pensando en Zarco, en Altamirano, estoy pensando también en Samuel Ramos. No son comparaciones, es una tradición, cada autor tiene su propia valía. Pero este es un ensayo bastante más complicado porque es un ensayo que cuenta con instrumentos modernos, con estadísticas, con encuestas, con una serie de cuestiones. Y lo que hace este libro es provocar. Y una de las tesis que tiene que ver con lo que comentábamos en el primer segmento es la que esgrime Jorge Castañeda en el sentido de que los mexicanos no nos gusta el conflicto. Tratamos de evadir, fijar posiciones, tratamos de buscarle siempre la vuelta porque preferimos un mal arreglo que un buen pleito, dicho que está citado en el libro. Somos en ese sentido poco dados a activar los mecanismos de confrontación y resulta que los mecanismos de confrontación son centrales en la vida democrática. Entonces, si el mexicano no cambia de carácter y no está dispuesto a afrontar las exigencias y las incomodidades que las exigencias traen y los conflictos que las exigencias traen, pues el aparato democrático en lo general seguirá de alguna manera adormecido. Y lo dejo ahí porque creo que en el primer segmento tocábamos algo. Bueno, hay algo de eso en lo que platicábamos. Yo cito dos textos, uno de Jesús y uno de Carlos al respecto, el de Carlos más en relación a la competencia, pero es lo mismo, el de Jesús
rechazo al litigio, al pleito, que me parece que es muy, los dos son muy reveladores. Y cuento una anécdota que no da para tanto, pero de lo que sí de algún modo se sabe. En los países anglosajones, los niños y luego los estudiantes, tú lo viviste en Oxford, participan en sociedades de debates y tienen competencias de debates, donde un equipo o una persona se enfrentan, se confrontan y gana uno y pierde el otro. En cambio, en México, pues lo propio, por supuesto, es el concurso de oratoria, que primero es individual, es el primer capítulo del libro, pero sobre todo no hay una confrontación de ideas entre los distintos participantes en el concurso. Es una competencia en realidad aislada de los demás, no hay réplica, no hay enfrentamiento. Sí. Y hay otra diferencia, es para complacer un jurado que en general es de profesores, mientras que en el debate, en general, el que juzga es el público, tus pares. De los pares. Entonces eso también, tú que conoces mejor eso. Claro, entonces sí me parece que ahí tenemos un problema, por un lado de democracia y por el otro de competencia. Pero ahí no solamente es el tema de la competencia, sino también del sitio del mérito, ¿no? Hay esta idea de que, digamos, una sociedad meritocrática no es algo a lo que debamos aspirar, Exacto. porque entonces hay unos que están recibiendo mayor reconocimiento que otros y tenemos esta sospecha de que eso es injusto, ¿no? Nuestro sistema educativo es un sistema No es para meritocrático. cancelar el mérito. Aquel niño que tenga cierta habilidad para matemáticas, hay que aplastarlo para que esté al mismo nivel del que tenga mayores limitaciones en matemáticas. Si se tiene una habilidad musical, bueno, no la desarrolles porque vas a distraer al grupo. Si hay una condena al mérito en nuestro sistema educativo que vemos sus consecuencias por todos lados, Lo ¿no? vemos en las razones por las cuales la UNAM dice que no hay que evaluar a la UNAM. ¿Por qué? Porque nos llegan estudiantes con tantas dificultades socioeconómicas que cómo los vamos a poner a competir en mérito. O la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que dice que, pues, que no hay concurso de admisión, hay sorteo, y que no hay calificación respecto a lo que deberías de conocer y la disputa entre los alumnos, a ver quién es mejor, sino con respecto a ti mismo. ¿Qué tanto avanzaste? Porque si llegaste de atrás, pues pobrecito, lo que importa Pero es el fíjate, esfuerzo. Carlos, es peor que eso. Digamos, yo creo que tenemos 3 ámbitos en el gobierno federal donde hay algo así como una meritocracia: Banco de México, Hacienda y Relaciones. En este último menos. No, por eso, a eso voy. Relaciones, peor. Bueno, cuando traté yo, en una comisión que encabezó Jesús Silva Herzog, padre, de cambiar la ley del servicio exterior para reducir el peso de la antigüedad y aumentar el peso de la evaluación y de exámenes y todo, me dieron palo. Y tu papá nos dieron palo fuerte. ¿Por qué? Porque, oye, ¿y la antigüedad qué? Si llevamos 30 años aquí, sí seremos medio mensos, pero ¿y qué? Llevamos 30 años. Somos Ahora, tenaces. en ese... Ahora, pero No hay por entrémosle dónde, a este asunto del debate y la confrontación, y concretamente con el libro. A mí me parece que esa exploración es muy necesaria, pero lo que no me convence en lo más mínimo es que esto tenga como culpable a este bicho que es el mexicano. Esta idea de que es una identidad mexicana, un carácter de nuestra alma, lo que tiene postrado al país, me parece que no es convincente. Me parece que eso es incluso un retroceso en términos intelectuales de regresar a mediados del siglo XX, en donde Octavio Paz nos hablaba de el mexicano. Yo creo que no podemos seguir hablando de ese personaje, de Bueno, el mexicano, yo creo como que la son explicación dos de cosas distintas, nuestras creo yo, ¿no? broncas. Sí, uno, si esto es así o no es así. Yo creo que, es decir, si el mexicano es adverso al conflicto, al enfrentamiento, a la competencia, sí o no, que es un debate, una discusión analítica que puede ser solo encerrar una cierta curiosidad intelectual o académica y no más. Esa es una.
y la otra es si tiene consecuencias eso, No. que es un Pero poco es lo que que no tú hay- estás hay un planteando. tema previo Una que es el pregunta que está- anterior. ¿Existe ese bicho? ¿El mexicano? Sí. Sí, yo creo que existe sí, yo ese creo que sí. personaje. Es, A es este nivel, yo distinto creo que sí. en términos genéticos, en términos, Genéticos, no. digamos, Genéticos, no. estructurales. Culturales, sí. Que es Yo creo que sí. diferente del Yo creo que sí. Sí. guatemalteco, del canadiense, Bueno, del por francés. supuesto, digo, con los datos que tenemos y que creo que se dan en el libro a propósito de este tema, uno de los cuales es la famosa anécdota de Carlos del libro Guinness, Guinness. Sí, yo creo que el mexicano es muy distinto a los europeos y americanos por un lado, pero también muy, Pero creo que es que ahí muy la- distinto la a los dis- latinoamericanos. La discusión muy es- distinto. Yo creo que son distintos y las encuestas, con los problemas que siempre tienen las encuestas, son bastante elocuentes, ya hablan muy bien en el libro, pero donde yo simpatizo con lo que está diciendo Jesús, es que cuál es la causa de eso. Una forma de verlo es que es la historia ancestral de este país, que es un poco el argumento del libro. Sí, Y lo otro decir, sí, son sí. las reglas del juego en las que estamos. Y si cambiáramos las reglas, cambiaríamos los mexicanos. Sí, pero ¿por qué tenemos Pero esas reglas? regresando al ¿Por ejemplo qué que tú tenemos dices, reglas? digamos, de los diplomáticos, ¿están reivindicando una identidad ancestral o están cuidando sus intereses? No. ¿Están siendo Que fieles a su ellos- sangre No, o simplemente están cuidando Que su ascenso y su Por eso, estabilidad en la que chamba? ellos prefieran que la antigüedad valga más es la cosa más lógica del mundo. Que eso predomine sobre un esfuerzo meritocrático, en ese caso concretito, que es lo de menos, que al final no importa tanto, pero sí importa en las universidades, en los periódicos, en las revistas, en las editoriales, en las empresas, en absolutamente todo. Como ustedes mismos decían, no hay meritocracia en México, pues ahí sí me parece que vale la pena preguntarse por qué no la hay. Uno, de que sí la hay en otros países, sí la hay. Dos, de que en México no la hay, no la hay. Y tres, ¿por qué no la hay? Bueno, y ahí es donde viene la Ahí se me explicación parece que es posible. una discusión bien interesante. Yo creo que lo que pasa es que también hay una cuestión aquí, digamos, de extremos, ¿no? Lo que plantea Jesús es cierto, hay autores que sugieren que es una cuestión casi ontológica del mexicano, que el mexicano genética, decías. es diferente No, no. por genética, lo cual pues, no es insostenible. Y después en el otro extremo están, digamos, las personas que creen que la parte sistémica lo es todo y que se modificaría. Yo creo que ha habido oposiciones, es un muy viejo debate, pero en los años recientes se ha volteado a ver de manera cada vez más profesional a la cultura política y se han hecho cada vez mediciones más precisas de lo que es esa cultura política. Autores hasta diría yo, tan conservadores como puede ser Huntington, que uno jamás se hubiera imaginado que iban a hacer textos de este tipo, publicó un libro que se llama precisamente La cultura importa. Por más que arreglemos Pero los lo que la sistémicos, si hay cultura es lo una... más conservador que te puede Ese es mi hablar de- argumento, digamos, contra el libro de Jorge. Este es un argumento conservador. Es un Sí, libro sí, sí. conservador. En ese sentido es un libro conservador. Que sí, tiene sí, una sí, agenda reformista Sí. anclada en una visión del Sí. mundo que es profundamente Conservadora, conservadora, que es Y la yo he- reivindicación de que existe un bicho que es el mexicano. Pero creo que yo no estoy existe ese bicho. absolutamente convencido que sí existe el mexicano y que es producto, no es genético, no es ontológico, no es esencialista, es producto de un proceso histórico y que además va cambiando con el tiempo, no es el mismo siempre, No. ha ido evolucionando por muchas Pero razones y de entonces- muchas maneras, entonces tu pero yo sí receta- creo que el mexicano existe. Pero No, tu receta absolutamente. es, la receta a fin de cuentas es que necesitamos un psiquiatra. A lo mejor Bueno, que eso para el ya- 2012 ya puede lo ser habíamos una dicho apuesta. Con Aguilar Camín en otro libro y ¿no? decíamos que lo que el país necesita es liderato, proyecto, pero sobre todo un psiquiatra, un psicoanalista y un publicista. Y sí, absolutamente creo que el psicoanalista es quizás lo decisivo. Si hay un Pero argentino cuando tú despistado hablas- por ahí que se quiera venir a México, No, hay no, que llamarlo Vamos rápido, rápido. vamos a acabar como Argentina y no es tan buena sugerencia. No, es que ellos exportan psicoanalistas, los tratan muy mal ahí, pero los que exportan sí sirven. Pero cuando tú mencionas, y yo creo que donde se vuelve más complicada la discusión metodológica, si quieres, que ese mexicano va cambiando. No es el mismo de hace 20 años, no es el mismo de 10 años. ¿Por qué esa alma pura y esencial del mexicano va cambiando? Porque cambia el entorno, porque cambian sí, las reglas del claro. juego, porque no es lo mismo el mexicano de Chiapas que el de Nuevo León. Eso yo creo que sí es bastante parecido. Pero No, en fin, no, eso, yo- esa, en fin, habría que la discutirlo. diversidad. Pues ahí está la encuesta esta de Banamex y la Y sí te dice Fundación que son País. distintos. Que sí te dice que sí, Sí son te dice que distintos. son distintos. En fin, Pero a el lo que... punto, la diferencia más grande que yo tengo con respecto al argumento del libro, que yo creo más en las instituciones. Es decir, creo que las reglas
te impactan estos cambios. Entiendo que los grupos políticos, como el caso que tú dices, de los diplomáticos que ganan con la antigüedad, No, pero es un ejemplo pero es que un además ejemplo ni trivial, lo está menciono en el libro, pero además. sirve para poner el caso, pues van a defender sus intereses. No, eso Es yo creo normal. que es una Pero disyuntiva real. cuando cambias las reglas, cambias los procesos de forma importante. Lo sí. que vimos con el TLC, surgió un grupo de empresarios en las manufacturas, medios asociados con las empresas transnacionales, algunos empresarios mexicanos, que hubiera dicho que el Grupo Alfa iba a poder tener la empresa de elaboración de cabezas de motores que tiene. Pues no, el mexicano no está constituido para exportar eso. Bueno, le cambiaste las reglas y se constituyó para hacerlo. Yo tengo una opinión, en efecto, completamente distinta. Yo sí creo no solo que existe el mexicano, sino que hay raíces en la mentalidad, en la cultura, en el alma, que no son El ontológicas. alma y genético es lo mismo casi. No, pues no sé, yo como no soy católico no lo planteo así, mi querido Carlos, porque no creo en las almas más que como metáfora. Pero sí creo que hay algo ahí que rebasa las instituciones y que incluso las instituciones pueden llegar a ser más bien producto de esa forma de ser. Ahora, ¿es esta la identidad nacional? Por supuesto que no. pero Y no creo que crees lo digo ese muy es- claramente, que no. ¿No crees que esa es una forma fantástica de legitimar cómo estamos? Es decir, tenemos este régimen político, tenemos este sistema de legalidad. Porque tenemos así somos. así somos. Porque así somos. Yo Tenemos, creo que sí. en Sí, ese sí. sentido, Yo creo que el sí. argumento terrible de este libro es, tenemos la economía, la sociedad y el gobierno que merecemos. Aguántense. No, yo ahí hice una sí lectura diferente. Ese último salto Bueno, yo no lo veo. Ese No último aguántense, lo veo. pero entonces, No, digamos, y tiene que haber no, al un revés. proceso de... Yo diría al revés, el argumento que yo es la tensión entre lo que nos hemos vuelto, un país democrático, un país de clase media, un país abierto, un país de competencia, etcétera, y una serie de ideas en la cabeza con una materialidad absolutamente indiscutible, que son todo lo contrario que ese país que hemos construido, y que esa tensión es la que tiene de algún modo atorado al país. Pero hay tantos- no es de que yo- resignémonos a ser así. Yo tengo no. una lectura totalmente diferente. A mí me parece que lo que el texto nos dice es o los mexicanos se adaptan a al nuevo contexto internacional o vamos a quedar muy mal. Es decir, la parte sistémica, la parte de las reglas del juego, nos obligan a que el mexicano tenga una mentalidad diferente, que acepte la confrontación, que acepte la competencia, que sea capaz de no trasladar esto a los términos personales, sino que sea algo que esté en la vida común, que los maestros acepten las evaluaciones sin problema, lo mismo que todas las instituciones educativas. Es decir, yo más bien lo sentí al revés, como una tensión, decir, bueno, la mitad del país está jalando hacia la competencia, está jalando hacia la modernidad, ya está incorporado, y después hay un México que se resiste. Pero ese es el punto donde ya no puedes hablar de un mexicano. Hay una parte de los mexicanos que jalan para un lado, unos que jalan No, para no el otro. una parte de Los los que- mexicanos. Cada mexicano Los que es un esquizofrénico, Los que viven sostengo en yo. Estados Unidos, pues han ido cambiando. Esos, Sí. Es que esos sí son otra cosa. Porque a esos están sí, en pues otras esa es reglas. toda la tesis de conclusión del libro, es que si cambias el entorno, si cambias el contexto, el mexicano Sí. cambia. Nada más que no lo hemos cambiado aquí lo suficiente para que suceda. Pero un asunto de leyes, Carlos, tú conoces bien. La ley de la prohibición constitucional y la ley de zonas prohibidas, que nos hace un daño terrible y que se remonta al 17, hablábamos de Mújica hace un ratito, fue Francisco Mújica el que hace la intervención principal en el 17, en la constituyente, a favor de esa postura. Bueno, es una cosa de locos para un país al lado de Estados Unidos, cuya primera industria generadora de empleo es el turismo, prohibirle a los extranjeros tener propiedad en las playas. ¿Esa ley de dónde viene? ¿Por qué está ahí? Pues tú me dices, es un asunto de leyes. Sí, pero yo hago la pregunta que sigue. ¿Por qué se hizo esa ley y por qué ya casi tiene 100 años? Siendo que es contraproducente y nos hace un daño inmenso en el bienestar más inmediato de la gente. Políticamente rentable. Exactamente. Pero Pero vamos a rentable, tener... ni siquiera para yo creo nadie, que Políticamente nadie ni rentable, sabe porque si nadie eso se es- atreve a cambiarlo. Pero Perdón, ni ahí hay- existe, Jesús. ahí hay la una serie de Vamos a rentabilidad regresar política a de los eso. miedos y a la rentabilidad de esto un momento más, porque se acabó este segundo segmento. Seguiremos discutiendo el libro de Jorge Castañeda con el mismo mañana o pasado, El misterio de los mexicanos.
Bueno, seguimos hablando con Jorge Castañeda sobre su libro reciente, Mañana o Pasado, se llama la versión en español, Mañana Forever en su versión en inglés. Y estamos discutiendo un poco cuál es digamos, el argumento central. Y yo tengo la impresión de que el argumento se mete el pie a sí mismo. Es decir, que la idea de seguir buscando el carácter del mexicano va en contra de una agenda que es, digamos, la de este libro o el libro que escribiste con Héctor Aguilar Camín recientemente, de una agenda, digamos, reformista. Porque sigue habiendo una alusión, digamos, estos traumas de nuestra prehistoria, de seguir aludiendo, por ejemplo, a la Malinche. Yo no creo que nos sirva de nada hablar de la Malinche, ni de la conquista de México, ni de los intercambios de bacterias durante la llegada de los españoles. Yo creo que sí tenemos nosotros que pedalear por una agenda reformista en donde no es este bicho, el mexicano, el que tenemos que cambiar, sino tenemos que cambiar los alicientes a la conducta, tenemos que cambiar un sistema educativo para motivar la competencia, para premiar el mérito, pero no es un asunto, digamos, de redención de una cultura postrada por la Malinche. Yo lo interpreté de otra forma, más que una búsqueda, como decíamos, esencialista. Hay sí los señalamientos, algunos traumas, que es la palabra que tú has utilizado y que no ha sido el único. El propio Edmundo Gorman habló de México, el trauma de su historia. Sí hay traumas, como tienen traumas los polacos por las invasiones de rusos y alemanes, como tienen traumas los japoneses y los chinos por sus mutuas invasiones. Sí, yo creo que cada pueblo tiene sus traumas. Y nosotros tenemos algunos muy particulares. Por ejemplo, ¿por qué ninguna capital de una entidad federativa puede estar frente al mar? ¿Por qué? No, porque no vaya a ser que nos invadan y tomen una capital. Entonces, bueno, Acapulco es 10 veces o 15 veces más grande que Chilpancingo, pero la capital es Chilpancingo. Jalapa y Veracruz, y así te podría seguir, salvo donde no hay salida como en Campeche, tú tratas de buscar siempre alguna ciudad que esté adentro. ¿Por qué no podemos ofrecer en propiedad a los extranjeros propiedades que estén en la playa? En la playa auténticamente, no estás diciendo en los puertos, en la playa, no, porque eso facilitaría una posible invasión. Y lo que decimos, bueno, puede ser una invasión, pero de jubilados que nos van a venir a dejar. Ojalá. ¿Mandé? Ojalá fuera así, ¿no? Que nos vengan a dejar dólares, que contraten servicios, que generen empleos, etcétera. Hay ciertas discusiones, así entendí yo el texto, que están como soterradas, como que no queremos darlas abiertamente y que contradicen, casi diría yo, el sentido común. El primer capítulo es el que trata los asuntos de la identidad y demás, y de ahí en fuera, bueno, son brincos más bien hacia adelante, son intentos, digamos, de imaginarnos cómo podría ser el país si se modificaran algunos asuntos que resultan torales en la convivencia, a partir de aceptar los traumas. Y ahí es donde el psicoanálisis podría entrar. Es decir, hay una lista de traumas de los mexicanos que vale la pena recordar. Sobre todo, yo creo que eso es un poco el propósito. Para empezar, no es ir a la búsqueda es simplemente recoger lo que ya se ha dicho N veces, uno, por los clásicos, y dos, ahora, por ejemplo, las encuestas de Enrique Alduncin desde 1981 de valores de los mexicanos, o las de Alejandro Moreno de nuestro periódico común, a los 4, que ya tienen 15 años de series muy construidas sobre valores y actitudes de los mexicanos. O sea, yo no estoy inventando nada aquí, estoy simplemente repitiendo muy rápidamente lo que ya está. Ahora, sí me parece que hay elementos explicativos en esto que vale la pena destacar, pero para contrastarlo. Es decir, yo creo que el capítulo más largo, quizás más aburrido, pero en cierto sentido más importante del libro es el de la clase media, que no tiene nada que ver ni con el pasado, ni con la conquista, ni con la Malinche, ni con nada. Simplemente tiene que ver con describir una situación de hecho que, por cierto, otros han descrito, Federico, ustedes, Luis Rubio, Luis de la Calle y muchos otros. Entonces, simplemente agrego quizás algunos datos, algunas anécdotas para hacerlo más legible. Pero una de las cosas que Pero creo que no hay nada muy original en todo esto. Una parte que me parece de las partes más originales y más útiles es este país estatista que en el fondo es brutalmente individualista. Sí. O sea, todo eso que retomas de cómo se construye el mexicano frente a los que le rodean, que le hemos llamado de otras formas, pero llamarle
con la palabra exacta, que somos tan individualistas que no podemos cooperar con otros. Curiosamente es el mismo país que no quiere más que Pemex estatista, quizá porque no puede cooperar de otra forma más que cuando el Estado lo controla, aunque esto acabe en un grupo de interés X. Pero eso tiene una serie de repercusiones, dice el libro, hasta en qué deporte somos menos malos, hasta el tipo de comunicación que hacemos con los vecinos, hasta el tipo de transporte público que queremos usar, o más bien dirías tú no usar. Es decir,